Bienvenidos a otra historia del terror en tus ojos. Hoy viviremos por medio de los ojos de Jorge. Mi nombre es Jorge y toda mi vida he trabajado de ayudante en la construcción de obras, pero llevaba una buena racha sin empleo, así que cuando se me presentó la oportunidad de trabajar en la construcción de las vías de un tren dije que sí, sin importar que sería en un lugar remoto y tendría que abandonar a mi familia un tiempo. Desde el momento en que acepté el trabajo, supe que algo no estaba bien. Las montañas siempre me habían parecido lugares solitarios, pero había algo en esta sección aislada que me ponía los pelos de punta. Quizás eran las sombras que parecían moverse con vida propia, o el frío que penetraba hasta los huesos, incluso en los días soleados. El primer día en el sitio de construcción, el supervisor nos dio una charla rápida. No había muchas formalidades, solo instrucciones precisas y una advertencia: de respeten el terreno y no se alejen del campamento. La mirada en sus ojos era severa, y no pude evitar notar un destello de miedo en ellos. Mis compañeros de trabajo no ayudaban mucho a calmar mis nervios. Eran callados y evitaban el contacto visual. Sus conversaciones eran breves y siempre cambiaban de tema cuando me acercaba. Había algo en sus ojos, una especie de desesperación resignada, que no pude entender al principio. Una noche, mientras trabajaba en una sección de la vía, noté una serie de símbolos grabados en las piedras. No eran simples marcas de herramientas, sino símbolos antiguos y complejos. Parecían moverse bajo la luz de la luna, como si estuvieran vivos. Pregunté a uno de los trabajadores sobre ellos, pero me miró con una expresión de advertencia. «No te metas en lo que no te incumbe, Jorge», me dijo. «Hay cosas que es mejor no saber». Esa respuesta, lejos de calmarme, encendió mi curiosidad. Decidí que tenía que descubrir qué estaba pasando. Las noches eran largas y solitarias, y no podía dejar de pensar en los símbolos y en las miradas furtivas de mis compañeros. Una noche, mientras todos dormían, seguía un grupo de trabajadores que se dirigían a una sección remota de la construcción. Me mantuve en las sombras, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Llegaron a un claro en el bosque, y lo que vi allí me dejó sin aliento. Había un altar hecho de piedras, cubierto de los mismos símbolos que había visto antes. En el altar, un hombre atado y amordazado se retorcía en un intento desesperado por liberarse. Los trabajadores, con rostros serios y ojos vacíos, comenzaron a recitar un cántico en un idioma que no podía entender. Quise gritar, correr, hacer algo, pero mis pies estaban pegados al suelo por el terror. Vi como uno de los trabajadores levantaba un cuchillo ceremonial y lo clavaba en el pecho del hombre en el altar. La sangre corrió por las piedras y los cánticos se intensificaron. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda y, antes de poder moverme, uno de los trabajadores me vio. «Jorge, no debiste haber venido aquí», dijo, con una voz que parecía resonar desde el fondo de una caverna. «Y ahora sabes nuestro secreto. La construcción de estas vías requiere un sacrificio. Cada tramo de vía debe ser bañado en sangre para que los espíritus de la montaña no nos detengan. Es un pacto antiguo, y todos aquí somos parte de él». Intenté correr, pero me atraparon rápidamente. Me llevaron al altar y me ataron. Los cánticos comenzaron de nuevo y el cuchillo ceremonial brilló a la luz de la luna. Con cada recitación, sentía una presión creciente en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera aplastando el corazón. Los rostros de los trabajadores estaban bañados en sudor y sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran en un trance. «Y es necesario, Jorge», dijo el líder del grupo mientras levantaba el cuchillo. «Sin los sacrificios, los espíritus nos destruirán a todos. Estamos construyendo sobre un terreno maldito, y esta es la única manera de apaciguarlos». Con mi último aliento, miré hacia el cielo y me pregunté cuántos más habrían sido sacrificados para construir estas vías malditas. Mientras la vida se escapaba de mi cuerpo, el eco de los cánticos resonó en la noche, mezclándose con el silbido lejano de un tren que nunca llegaría. El silencio de las vías fue mi único testigo, y las montañas guardaron mi secreto para siempre. Pero mientras mi conciencia se desvanecía, una última visión me invadió: las almas de todos los sacrificados, vagando eternamente junto a las vías, sus gritos de dolor perdidos en el viento, y solo podía pensar que yo formaría parte de ellas.